yo la principal diferencia que veo con ICT y el resto de estrategias, una vela sería la consecuencia o es el resultado de la interacción entre compradores y vendedores agresivos y compradores y vendedores pasivos. O sea, no está garantizado, pero con order flow sí que es verdad que probablemente tú puedes llegar a un mayor nivel de precisión. Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo que, como veis, estamos aquí con Adrianus. Bueno, Adri, gracias por estar aquí primero de todo. Muy buenas. Bueno, para quien no te conozca, haz una pequeña presentación, aunque creo que es complicado, pero para que todavía no te conozca, un poquito quién eres y demás. Sí, a ver, yo soy un trader, tengo 26 años actualmente. Y bueno, pues llevo operando ya cerca de 6 años y medio. Y nada, pues estoy viviendo en Dubái, nací en Barcelona y actualmente pues opero tanto cuentas fondeadas como capital propio. Y ahora me estoy enfocando un poco en la parte de order flow, principalmente. Perfecto, me va brutal que digas esto porque uno de los principales motivos por los que quiero hacer este vídeo es, por un lado, resolver dudas que me hacéis mucha gente respecto a order flow y demás. Supongo que también porque veis que Adri lo hace. Y bueno, Adri, me gustaría empezar un poco respecto a qué es lo que piensas tú en cuanto a modas en el trading. Es decir, ahora mucha gente como que se quiere pasar a order flow, pero realmente, ¿tú crees que esto es una moda o qué crees que aparece en la mente de la persona cuando aparece una nueva estrategia y realmente decide, no, ahora voy a hacer esto? ¿Por qué crees que sucede eso? Sí, bueno, yo creo que normalmente la gente que va saltando de estrategia en estrategia es porque, como tú dices, se va siguiendo modas, porque no tienen una estrategia con la que son realmente consistentes en el trading y en el tiempo. Entonces lo que hacen simplemente es seguir un poco a lo que hace la masa, que el influencer tal está ahora vendiendo esto o que el trader tal ahora está viendo bien con esto, entonces van saltando continuamente hacia lo que ven que está a la orden del día. Y eso yo creo que probablemente es porque pues, no tienen un método o un sistema en el que confíen y en el que sean capaces de ganar dinero de forma consistente. Correcto. Y yendo un poco a esta moda, creo que llevas relativamente poco haciendo order flow. Más o menos, si puedes decir cuánto tiempo llevas order flow y por qué realmente ahora tu operativa se basa en order flow. Sí, a ver, tengo que decir que yo he estado pues 4 o 5 años operando con un sistema basado en price action, puramente lo que sería ICT o basado mucho en metodología ICT. Y el tema order flow lleva llamándome la atención, la verdad, que bastante tiempo, a medida que he ido conociendo gente, traders profesionales y demás, que me di cuenta que muchos enfocaban su operativa mucho más en order flow que en acción del precio, estructuras y demás. Y pues más o menos llevo con el order flow detrás de la oreja hace unos 2 años más o menos, pero lo que es estudiándolo a fondo y empezándolo a aplicar es más o menos hace un año y poco. Y lo que es aplicándolo realmente en mi operativa, pues hará 7 o 8 meses. ¿Y qué podrías decir que ha cambiado respecto al Adri que no sabía ni siquiera lo que era order flow, al Adri que domina order flow y lo ha llegado a integrar en su operativa? A ver, al final, order flow lo que es operar en base a datos, a información. Order flow al final no es más que el flujo de órdenes, con lo cual lo que tú haces es intentar operar a favor de donde están habiendo las órdenes grandes. Intentas buscar dónde está habiendo agresión por parte de traders institucionales y demás, que al final todo eso, cuando operamos en activos que operan en un exchange centralizado, como por ejemplo el SP500 o un Nasdaq, todo esto ocurre en el CME, por ejemplo, en caso de estos dos, que es el Chicago Mercantile Exchange, y todo esto es información pública. Todos tenemos acceso a este tipo de información. Tiene un coste relativamente bajo, de unos 20-30 dólares, dependiendo de la plataforma y demás. Pero bueno, es una información a la que con un bajo coste tenemos acceso y esa información está disponible y a partir de ahí pues podemos ver qué órdenes se están ejecutando, a qué hora, en qué tamaño, y podemos de alguna forma adaptarnos y seguir ese flujo de esas órdenes que al final son las que mueven el mercado. Es decir, podríamos decir que la gran diferencia respecto a únicamente price action, ICT y demás, respecto a order flow, es que con order flow realmente vas al grano y vas al detalle de lo que está pasando constantemente en tu gráfico, ¿no? Por así decirlo. Sí, a ver, yo la principal diferencia que veo con ICT y el resto de estrategias es que con ICT de alguna forma tú buscas adivinar.
Buscas predecir en X zona el precio va a llegar aquí y va a rebotar, o el precio en este order block tal, vamos a buscar una venta. Intentas predecir antes de que ocurra lo que podría llegar a pasar en el futuro. Okay. El tema es que el trading es muy dinámico. O sea, está continuamente cambiando y por eso vemos muchas veces que hay ciertos conceptos o ciertas zonas que se invalidan rápidamente. Porque el flujo de órdenes está continuamente moviéndose y es ahí donde entra lo que yo le veo la mayor ventaja al order flow, que no es tanto el predecir, sino el intentar reaccionar a lo que está pasando. O sea, tú observas, cuando tienes una zona de interés o un punto de interés, observas cómo el mercado reacciona a esa zona y en función de eso pues tú decides entrar o no. Es más bien observar y reaccionar y no tanto predecir. Ok. ¿Y así crees que es necesario como tener un entendimiento del mercado o no es necesario? Sí, 100%. Yo de hecho todavía sigo utilizando varios conceptos de acción del precio, de estructura de mercado avanzada, el tema del contexto, un poco más de análisis de diferentes temporalidades, diferentes activos que están directamente o inversamente correlacionados. Entonces, creo que esa parte de contexto, en mi opinión, es necesaria para entender un poco más allá de lo que está pasando en ese momento presente. Okay. Al final, creo que el order flow, como he dicho, el trading en general es muy dinámico y está constantemente cambiando y tienes que tener esa capacidad de adaptarte. Sin embargo, el contexto es lo que es un poco más estático y es la parte que yo personalmente saco más de la acción del precio. Vale. También tengo que decir que creo que una persona que parte desde cero, pasar directamente a order flow, va a tener bastantes más dificultades. Eso era una de las preguntas que te quería hacer porque, bueno, como bien sabéis, yo opero únicamente ICT, no porque considere que es mejor o peor que otras estrategias, sino simplemente porque es la que a mí me hace sentir cómodo, pero aprovechando pues que hoy tenemos aquí a Adri, me gustaría que él me convenciese un poco el por qué yo debería de pasarme a order flow o integrar ciertos conceptos dentro de mi operativa. Entonces, Adri, me gustaría, porque es una pregunta que me hacen muchísimo, que me dijeses inicialmente, si yo me quisiese pasar a order flow, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debería de utilizar? Sí, a ver, antes de eso hay que entender que realmente cuando hablamos de la acción del precio ICT, las velas japonesas como tal, vienen a ser la consecuencia del volumen. O sea, realmente la raíz de por qué ocurre algo parte desde el volumen. Si no hay volumen, el mercado no se va a mover. Da igual que haya un FVG, da igual que haya un algoritmo. Si no hay volumen, si no hay órdenes que se están ejecutando, el mercado no se va a mover. Con lo cual, todo parte del volumen. Entonces, el order flow, de alguna forma, es analizar lo que está pasando detrás de esas velas. Dicho eso, más enfocado a tu pregunta, en cuanto a plataformas y herramientas te refieres. ¿O? Eso es. Es decir, por ejemplo, mucha gente me pregunta si necesito tener una suscripción en Bookmap, en Digcharts. Es decir, ¿qué es lo que tú utilizas un poco y sobre todo cuál es el coste mensual? Es una de las mayores preguntas que me hacen. Sí, básicamente yo actualmente estoy utilizando dos plataformas. Una que es Digcharts, que sería lo equivalente a, por ejemplo, Sierra Chart o Atas, que son como las más conocidas de order flow que llevan años siendo utilizadas y demás. Y Digcharts es bastante reciente. Y después, juntamente a Digcharts, utilizo también Bookmap, que es una plataforma de order flow que tiene una visualización algo distinta porque básicamente se basa en un heatmap, en un mapa de calor. Y con esas dos plataformas es con lo que yo me estoy moviendo a nivel order flow. Vale, y me gustaría un poco, estas dos plataformas que acabas de mencionar, por ejemplo, si arrancamos por la del Bookmap, en el Bookmap realmente ¿qué es lo que ves que yo no pueda ver en un gráfico de velas? Sí, en el Bookmap tú al final lo que ves es la liquidez real. O sea, no tenemos que predecir cuándo hay una toma de liquidez o dónde va a haber stop losses, porque eso tú lo estás viendo en el Bookmap. Tú ves dónde hay la liquidez de las órdenes pasivas. En este caso, hay un concepto que es el volumen pasivo, que son todas esas órdenes límites que hay en el mercado. Entonces, todo eso no tienes que imaginártelo, no tienes que suponer que va a haber ahí liquidez y que ahí va a haber un rechazo o va a haber un turtle soup o lo que sea, sino que eso lo estás viendo con datos, con visualmente, que ahí, en esos niveles, hay órdenes esperando a que el precio llegue ahí. Okay. Entonces, eso sobre todo Bookmap, sobre todo la parte diferencial que tiene es el mapa de calor, o sea, ver dónde hay las órdenes límite. Ok, entonces, si realmente yo me voy a mi gráfico de velas, lo que es una vela es la consecuencia de lo que ocurre en el Bookmap.
Sí, una vela sería la consecuencia o es el resultado de la interacción entre compradores y vendedores agresivos y compradores y vendedores pasivos. Ok. Esto voy a hacer una pequeña aclaración. Ujú. Los compradores o vendedores agresivos son todos aquellos compradores o vendedores que están entrando a mercado en el mercado, o sea, que entran en el momento inmediato. Ok. O sea, son participantes que están dispuestos a pagar un premium, que es el spread, con tal de participar ahora ya, sin esperar. Ujú. ¿Vale? Eso es la gente cuando operamos en el gráfico le damos a Y entramos. buy market o sell market, ¿vale? Estamos siendo ahí traders agresivos en el Sí. concepto de volumen. Y luego están los traders pasivos, que son los pacientes, entre comillas, los que Ujú. ponen su orden límite y esperan a que el precio llegue ahí. Entonces, el precio realmente es una consecuencia de esa interacción entre compradores y vendedores agresivos y compradores y vendedores pasivos. Ok. Entonces, tenemos por un lado el bookmap, que podríamos decir que es el resultado de lo que nosotros vemos en un gráfico de velas, que al final es una puja entre compradores y vendedores donde Exacto. se genera la vela. Exacto. Y por otro lado, utilizas deep charts. Sí, deep charts, que al final, a ver, es una forma de visualizar básicamente lo mismo, solo que con deep charts tú no estás viendo esa liquidez pasiva, ese heat map donde ves todas las órdenes, pero tienes muchísimas herramientas de order flow, como por ejemplo el tema del volume profile, perfil de volumen, los big trades, tienes el delta, que es la diferencia entre compradores y vendedores agresivos, Ujú. que lo puedes ver con delta acumulado, lo puedes ver con delta horizontal, tienes el VWAP, cuando tienes varios indicadores de volumen que son muy útiles para utilizar con una operativa basada en order flow. Ok. Y de estos indicadores, si tuvieses que quedarte únicamente con tres, es decir, ¿qué tres indicadores dirías que son los más relevantes por encima de cualquier otro? Sí, pues yo te diría, por un lado, el perfil de volumen. Creo que el perfil de volumen nos da muchísima información en cuanto a zonas, en cuanto a contexto de cómo se está moviendo el mercado, qué zonas se están aceptando, cuáles se están rechazando. Ok. Por otro lado, 100% big trades, que son trades individuales, agregados, que son más de una cantidad determinada de contratos. Por ejemplo, pues podemos decir en SP500 más de 150 contratos. Entonces veremos únicamente los trades individuales, o sea, de una persona, de una única persona, entidad, institución, Ujú. que está lanzando a mercado una operación de más de 150 contratos, Ok. básicamente. Esto de los big trades, la verdad que me parece bastante interesante. Realmente, ¿cómo tú esto integras en tu operativa? Es decir, ¿los tienes muy en cuenta porque ocurre algo cuando el precio lo genera o esperas un retroceso en esa zona en concreto? Es decir, ¿qué interacción le encuentras? Sí, yo personalmente lo estoy utilizando como confirmación a la hora de entrar, pero a mí la forma en la que más me gusta utilizar los big trades es mediante absorciones. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, Vale. grandes big trades, o sea, órdenes grandes que no están teniendo ningún efecto en el mercado, esos traders, que son traders institucionales, están quedando atrapados. Entonces tú ahí buscas esos traders que se están quedando atrapados, muy probablemente si el mercado no va a su favor, van a tener que salirse de la posición. Ok. Es, por ejemplo, imaginemos que el precio está rompiendo un máximo importante, PDH, por ejemplo, Ujú. y empiezan a entrar compras muy grandes de traders institucionales muy grandes, big trades de compra. Sin embargo, el precio no sube mucho más, sino que o bien consolida o retrocede. En ese caso, esos traders están quedando atrapados, ¿vale? Ok. Entonces ahí lo que buscamos es cuando hay una agresión vendedora, por ejemplo, un big trade vendedor, o sea, un trader institucional que está entrando en venta, ahí sabemos, vale, esos traders en compra están quedando atrapados y está empezando a haber agresión vendedora, con lo cual es muy posible que esos traders que han quedado atrapados vayan a tener que salirse de la posición. Al final, un trader en compra para salirse tiene que vender, Eso con lo es. cual esas ventas masivas van a hacer que la caída se acelere mucho más. Entiendo. Esa Perfecto. es una forma muy buena en la que utilizar los big trades. Muy bien explicado, la verdad. Y de todas estas herramientas que tú utilizas mensualmente, entiendo que tienen una suscripción. Sí, No sé si sabrías aproximarme, porque es algo que me preguntan muchísimo, más o menos qué coste mensual hay que invertir para poder obtener el acceso a estas plataformas. Depende bastante porque depende de qué tipo de activos operes, si tienes level 1, level 2. Haz un ratio entre X y X, Sí, lo mínimo. entre $80 y $200, más o menos. Vale, ok.
O sea, yo te diría que por lo menos unos $100 para operar lo que sería SP500 y Nasdaq, con profundidad de mercado, bookmap y demás, tiras. Si quieres ir un poco más allá, pues tendrás que gastarte un poco más. Es decir, si yo ahora quisiese ponerme a aprender order flow de cero, tendría que hacer una mínima inversión ya por adelantado de unos $80, 100 aproximadamente, ¿no? Cada mes. Cada mes, eso Exacto. es. Eso es. Ok, perfecto. Y bueno, aprovechando que estamos hablando un poco de order flow, como bien sabéis, vas a sacar una formación. Sí, eso es. Y me gustaría que hablases un poco el por qué alguien como yo, por ejemplo, me podría venir muy bien tu formación y qué es lo que voy a poder encontrar ahí. Pues mira, al final yo creo que cualquier trader profesional va a acabar transicionando a order flow, porque cuando tú intentas profundizar en por qué se mueve el mercado, por qué de ese movimiento, la respuesta la tiene el libro de órdenes. Entonces, creo que no es tanto de que si es la mejor estrategia posible o si esa forma de ver el mercado te va a hacer más rentable o no, es simplemente entender el porqué. Entonces, muchas veces entender la razón por la que algo ocurre también te va a dar mucho más seguridad y convicción 100%. a la hora de operar, y vas a estar más tranquilo y eso probablemente se va a trasladar en mejores resultados. Entonces, 100%. no es que sea algo mágico, es simplemente la verdad o lo más cercano a la verdad de por qué se mueve el mercado. Vale, pero el gran motivo es para ser más analítico en tus ejecuciones. Es decir, yo por ejemplo, soy rentable realizando ICT, Price Action y demás, o otro tipo de estrategia. Imagínate que hago soporte y resistencia, da igual, ¿vale? Si yo ahora aprendiese de order flow, lo que cambiaría en mi operativa sería que sería capaz de ser más preciso en mi ejecución, o qué es lo que me puede aportar. Sí, probablemente sí, o sea, no está garantizado, pero con order flow sí que es verdad que probablemente tú puedes llegar a un mayor nivel de precisión en cuanto a las entradas y, muy importante también, en cuanto al punto de invalidación o el stop loss. Ok. Es decir, no tienes por qué poner un stop en el máximo o mínimo anterior. Es decir, ¿crees que el RR que puedes sacar es mucho mayor? Es mayor, sí, 100%. Vale. 100%. Vale. ¿Y realmente crees que hay una mayor influencia en mover rápido el SL a break-even por obtener rápido esa invalidación o no? Pues ese es un buen debate, la verdad, porque conozco traders muy buenos que, por ejemplo, no mueven nunca el stop loss a break-even. Yo, por ejemplo, era uno de ellos, de decir, voy a dejar que el precio respire un poco y aunque esté en 1 o 2R no voy a poner break-even. Igual tomo parciales o igual no, pero no era demasiado partidario de mover el stop loss. Sí que es verdad que últimamente, a raíz de aprender de varios traders de order flow, estoy transicionando un poco más a mover el stop loss lo antes posible, con el objetivo de reducir lo máximo el drawdown. Okay. Vale, eso, por ejemplo, yo he aprendido de Fabio Valentini, que es uno de los mentores que he tenido de order flow, y es un trader que prácticamente no se permite nunca estar en negativo. Es decir, él a la mínima que puede poner el stop loss ya en profit, que luego quizá le saca y quizás si la idea sigue válida vuelve a entrar, pero no se permite estar en negativo. O sea, él lo que dice es, si me saca, que me saque, o sea, siempre puedo volver a entrar, pero no voy a permitir que mi cuenta esté en rojo. Okay. Es una filosofía un poco diferente. Es distinta, sí, yo creo que sí. Tienes que ser mucho más ágil. Tienes que estar ahí muy atento a lo que está pasando, porque el trading además es muy rápido. Te puede sacar y luego automáticamente irse a tu TP. Tienes que ser mucho más ágil, pero realmente creo que tiene bastante más sentido. O sea, al final creo que como trader, sobre todo con el tiempo, tu idea es minimizar el tiempo que pasas en drawdown. Sobre todo a nivel mental. Exacto. Porque me gustaría saber realmente qué ha cambiado en tu operativa respecto a, ok, yo me pongo a analizar y qué es lo que miras y cómo lees el mercado desde que haces order flow en ese sentido. Sí. Bueno, aparte de que ya he comentado que también tengo en cuenta conceptos de price action, estructura de mercado y demás, en cuanto a order flow, sobre todo me suelo basar mucho en el perfil de volumen. Creo que te da mucha información de cara, por ejemplo, a determinar el bias. Okay. Tú puedes ver si, por ejemplo, desde el día anterior, el precio ha aceptado o ha rechazado valor. Vale. Entonces tú puedes ver no tanto dónde cerró el precio, sino dónde se concentró el mayor volumen del día. ¿Pero esto lo miras por sesión a sesión o lo miras a nivel diario? A nivel diario y por sesión. Por ejemplo, cuando voy a operar New York, me baso mucho en el perfil overnight, que es el perfil de Londres y Asia.
Vale. Tú, en función de eso, hay una jugada muy típica del perfil de volumen que es cuando tienes un mercado rotacional que está de alguna forma consolidando, lo que haces es comprar en la parte baja del valor, que sería el value area low, y vender o buscar ventas en la parte alta del valor, que es el value area high. Vale. Entonces, en función de eso, digamos que el value area low sería una parte de descuento en conceptos de ICT y el value area high sería una zona de premium. Ok, entiendo. Entonces, en función de eso tú puedes determinar un poco el bias. Vale. O sea, tu idea es basarte en el bias para el perfil de volumen y esperar que el precio vaya Exacto. al Básicamente, valor high o low. de forma muy resumida, me baso mucho en el volume profile para la dirección del día. ¿Sí? Y me baso mucho en Bookmap y Big Trades para lo que es la ejecución. Vale, es decir, que sí o sí es necesario tener Bookmap y Deep Charts o una plataforma parecida para realmente poder implementar todo esto. Eso es. Vale, ok. Vale, no, la verdad que, es decir, creo que yo en este momento me siento muy cómodo operando lo que hago, pero quizás en el futuro sí me podría plantear introducir algo más, porque esto es algo que la gente me pregunta muchísimo también, porque claro, te ven a ti que te está yendo bastante bien también y has dado un salto de calidad a la hora de introducirte en Order Flow y demás, y me preguntan constantemente que por qué yo no me uno y demás. Y yo siempre digo que al final, si hay algo que a mí me funciona y con lo que yo me siento cómodo, ¿por qué debo de introducir ruido en mi operativa, ¿no? 100%. Yo, de hecho, estuve en una época, desde que empecé a operar o a aprender sobre Order Flow, en la que estaba continuamente dudando entre si realmente aplicarlo o no, porque dije, vale, me gusta lo que estoy aprendiendo de Order Flow, me gusta la base de por qué ocurre todos los movimientos y demás, pero realmente me renta cambiarme a Order Flow cuando tengo un sistema que ya funciona. Entonces, creo que cuando tienes un sistema que no funciona, no es rentable y no acabas de tener resultados, es, como hemos comentado al inicio de este debate, es muy fácil pasar de estrategia en estrategia. Pero cuando tienes algo que ya funciona, dejar esa estrategia o dejarla un poco de lado para cambiarte a otra es mucho más complicado, porque te planteas muchas veces de decir, ¿tiene sentido que cambie aquí cuando esto ya me funciona? Claro. Estuve como varias semanas, meses tirando para adelante, para atrás. Ahora Order Flow, ahora no lo veo muy claro, me vuelvo para atrás, que sé que funciona. Ahora estoy de nuevo en Order Flow, va bien, pero me falta experiencia, vuelvo para atrás, que sé que es lo que me está dando dinero. Y estuve así durante un tiempo. Entonces, a lo que tú decías, sí que es cierto que creo que la estrategia como tal no es lo más importante. O sea, tú al final hay cosas detrás mucho más importantes, como por ejemplo lo que es la adherencia a esa estrategia, o que estés cómodo, que lleves experiencia, que sepas entenderla, que se adapte un poco más a tu tipo de personalidad, de mentalidad. O por ejemplo otros factores como disciplina, el tema de seguir las reglas, gestión de riesgo. Creo que eso es incluso superior que cualquier estrategia. No sé cómo lo ves tú esto, ahora que tú también estás con una comunidad y demás, y le das mucho énfasis al tema de psicología y tal. Sí, la verdad que yo me he especiado bastante en este tema y por eso creé la comunidad también, porque creo que más allá de la estrategia, realmente en el trading es lo más importante, que realmente seamos capaces de tener un autocontrol y un nivel emocional muy estable cuando realmente nosotros como traders estamos operando, y que lo que suceda en el gráfico no nos afecte a aquello que tenemos en nuestra mente antes de entrar a operar, ¿no? Sí. Entonces, realmente es así, es decir, que da igual si operas soportes y resistencias, da igual si haces ICT, da igual si haces Order Flow, que lo único que te va a dar la rentabilidad en el corto y largo plazo es que tú a nivel mental seas estable, que tengas la capacidad para tener un control emocional muy alto una vez estás en el gráfico y que no se te vaya a la cabeza. Que sigas el plan y sigas las reglas, básicamente. Eso es, sí. Porque al final la gestión de riesgo, la paciencia y el concepto emocional es lo más clave. Sí, no, porque yo conozco gente con estrategias realmente muy simples, soporte de resistencia, incluso con cruce de medias, o yo que sé, con Fibonacci, con un montón de estrategias aparentemente retail muy simples, pero que hacen mucho dinero, porque siguen su plan al 100% y siguen sus reglas al 100%, y si tienen dos pérdidas, paran, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que al final eso es lo más importante. Ya puedes tener una estrategia que es muy sofisticada, como quizá Order Flow, que quizá es algo más complejo en mi opinión,
pues tienes en cuenta diferentes variables y demás. Pero si no eres capaz de seguir las reglas o no eres capaz de mantener ese autocontrol cuando tienes, pues no sé, un trade que se te escapa o un momento de frustración en el trading, pues no te va a servir de nada tener una estrategia que es mejor que otra. Totalmente. Pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros no somos robots y al final somos seres humanos, podemos tener errores, sin ninguna duda, y que, al igual que tú antes has dicho también que tenemos que ser conscientes de cómo funciona el mercado y qué hay detrás, también muchas veces cuando cometemos errores tenemos que ser conscientes de cómo nosotros funcionamos, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día realicé un reel, no sé si lo viste. Sí, el tema de la amígdala, ¿no? Eso es. Sí, es bastante interesante. O sea, yo, bueno, no sé si... Explícalo un poco para que la gente lo entienda. Sí, sí. No sé si lo sabéis, que yo realmente soy fisioterapeuta y yo como fisio, cuando me venía un paciente, para mí lo más importante era que él fuese capaz de entender lo que le estaba sucediendo y qué iba a sentir en todo lo que yo le iba a hacer durante el tratamiento. Y solo con eso, realmente, con eso ya obtenía buenos resultados, ¿no? Y por eso creo que es súper importante cada vez que cometemos un error y no sabemos qué pasa, que investiguemos por qué nos sucede ese error, ¿no? Y al final con el trading lo veo mucho porque hay gente que hace durante 5 o 6 meses o incluso durante un mes, si te vas a corto plazo, las cosas muy bien, con una gestión de riesgo perfecta, pero llega un solo día en el que lo mandan todo a tomar por culo, ¿no? Exacto. Y entonces tú ahí investigas... Solo los traders lo entenderán esto. Literal. Sí, porque tú luego lo dices al exterior y parece ridículo, ¿no? Exacto, exacto. Pero tú luego te enteras realmente cómo funciona tu cerebro y todo cuadra, ¿no? Porque al final, lo que digo un poco en el reel es que al final en nuestro cerebro tenemos un amigo y un enemigo. Nuestro amigo viene a ser un poco la corteza prefrontal, que es aquella que nos hace pensar, razonar, actuar con calma, tomar buenas decisiones y demás. Pero que cuando nuestro cuerpo segrega adrenalina, que es porque se activa el sistema simpático, nuestra amígdala, que es nuestra gran enemiga, entra en juego. Y ahí tu cerebro, es decir, aquella corteza prefrontal que era capaz de razonar y demás, deja de funcionar, sí. ¿no? Y realmente lo único que busca es sobrevivir. Por lo tanto, si tú estás en una situación de amenaza, tu amígdala va a hacer todo lo posible para que puedas sobrevivir, ¿no? Y si sobrevivir equivale a quemar la cuenta y meter 3 minis porque acabas de tener una pérdida de 1.500, lo vas a hacer. Bueno, Adri, un poco para terminar, me gustaría que me dijeras si realmente el order flow es algo que lo ves viable para toda tu operativa, si lo utilizarías constantemente. Pues a ver, yo personalmente me gusta utilizarlo mucho más como gatillo de entrada o como confirmación cuando voy a pulsar el botón, digamos. Ok. Pero un consejo que daría a los que están viendo esto, que quizás se quieren introducir un poco a order flow y demás, sobre todo al inicio, hacerle caso únicamente cuando el precio está llegando a una zona de interés. Porque al final el order flow, como hemos comentado, es muy dinámico y está constantemente moviéndose y constantemente en todo momento tenemos órdenes que se están transaccionando. Entonces, en todo momento ves big trades, ves absorciones, ves grandes órdenes. Entonces, de alguna forma tienes que filtrar cuando una absorción o un big trade va a tener un efecto o una importancia real en tu operativa. Entiendo. Entonces, yo me he dado cuenta que al principio donde fallaba mucho es que pues, veía un setup o una absorción y demás en medio de un rango o en una zona que, bueno, pues en medio de la nada, ¿no? Sin ningún tipo de interés. Entonces, me he dado cuenta que realmente es muchísimo, pero muchísimo más útil cuando esperas o cuando le das esa importancia extra al order flow cuando te llega a esa zona de interés. O sea, se van a filtrar un montón de stop losses y realmente es cuando más utilidad le veo. O sea, esperar a que el precio llegue a X zona y ahí mirar Bookmap o Deep Charts, Sierra, lo que sea, y buscar pues tu confirmación de entrada o lo que sea. Ok, es decir, siempre esperar que el precio llegue a esa zona que tú tienes puesta para ese día como zona de interés. Eso es. Y a partir de ahí analizar todas las herramientas que tienes para ser específico a lo que vas a ir a buscar, ¿no? Exacto. Ok. Exacto. Muy bien, pues nada, Adri, lo vamos a dejar por aquí. Simplemente darte las gracias una vez más, porque creo que todas las dudas han quedado más que resueltas. Nada, un placer. Así que nada, muchas gracias y espero hacer una charla nuevamente pronto. Seguro que sí. Venga. Pues nada, chicos, ya sabéis que tengo la comunidad donde más o menos solucionamos todo este tema mental y emocional
y que Adri va a sacar un curso próximamente que creo que va a tener un valor espectacular y os animo a todos aquellos que ya tenéis cierto entendimiento del mercado a sumaros también a su curso y que desde aquí pues vayamos todos hacia el siguiente nivel. Un abrazo a todos y gracias por estar. Chao, chao.